La presentación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tema que vamos a abordar con nuestro columnista de economía. Justo queríamos hacer concatenar este momento para que ustedes tengan frescos los dichos del presidente y los podamos analizar con quien sabe de este tema y seguramente nos podrá clarificar este tema. Doy la bienvenida al licenciado Gastón Carrasán, nuestro columnista de economía. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, seguimos de cerca, ¿verdad? El anuncio, seguramente ustedes ya lo tienen totalmente masticado, al anuncio, al proyecto. ¿Qué te pareció la propuesta? Bueno, primero la propuesta de por sí es muy valedera, la idea de otorgarle al Banco Central el rol central, valga la redundancia, que tiene en el hacer de la política monetaria, pero bueno, ahí hay dos cuestiones. Empezamos como con las críticas. Primero, no es si bien tiene algunos ítems muy pomposos, pero en particular lo que hace esta propuesta de modificación es volver a la anterior Carta Orgánica del Banco Central, antes del 2012, cuando en el 2012, en el gobierno de Cristina Kirchner, luego de que lo echan literalmente a Martín Redrado del Banco Central, con Mercedes Marcó del Pont, comienza un proceso de reformar los roles que tenía este organismo. Y así que por esa parte, bueno, como decir que está bueno porque se vuelve como a los orígenes de lo que tendría que hacer el Banco Central. Por otra parte, también recordemos que era esta administración la que pugnaba por la eliminación del Banco Central. Eso te iba a decir. Sí, eso te iba a decir. Sí, y hoy por hoy, no sé si paradójicamente, pero bueno, hoy por hoy, también hasta por una cuestión de presión externa, tenemos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional respecto de el resultado del balance del Banco Central, con lo cual no se lo puede eliminar porque ya tenemos un compromiso asumido. Digo, por otra parte, se le está dando mucha importancia y mucho protagonismo en esta nueva etapa de la economía. Exactamente. Bueno, también otro de los aspectos que se ha marcado en esta cadena nacional ha sido la limitación para la impresión monetaria, ¿verdad? Uh-huh. Que el presidente ha sido bastante claro con esto y manifestar que, bueno, muchos de los hechos de corrupción en gobiernos anteriores han partido desde acá. Sí, y no solamente de corrupción pública, sino también hasta de malos vicios en los negocios privados, pero a veces por amedrantamiento público, porque fíjate vos, gran parte de el problema que nosotros tenemos con el sistema financiero bancario tradicional se debe a que los bancos, pero no del gobierno anterior ni del anterior, sino de hace 25, 30 años, no trabajan de bancos porque les convenía prestarle al Banco Central, prestarle al Tesoro, prestarle al gobierno, Claro. porque le rendía más. Y el gobierno no tenía a quién encajar los títulos de deuda, porque por la historia de default, riesgo país alto, etcétera, lo que hacía era, se los encajaba a los bancos. Y a su vez, cuando expandía la oferta monetaria, la base monetaria y luego la oferta monetaria, le pedía a los bancos que chupen ese dinero, chupaba ese dinero por medio de bonos. O sea, que como que ya había todo un sistema financiero vicioso, que más allá de la parte de corrupción, de la parte penal, hacía que la economía de por sí fuera muy ineficiente en este sentido. Fíjate, Daniel, que nosotros en Argentina, hoy creo que está alrededor del 8%, pero cuando asume Javier Milei, el crédito a los privados era alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. En Chile es del 90%. Entonces, para que veas lo importante que es esto y lo perjudicial que fue el rol que tuvo el Banco Central durante mucho tiempo. Ahora, hay una situación muy particular, creo que obviamente es producto de la alta inflación que hemos tenido y que aún continuamos teniendo, pero cuando se habla, por ejemplo, de establecer un mandato único, ¿a qué se refiere este proyecto o esta idea que tienen? Bien, en las constituciones de las creaciones de los bancos centrales, todas en el siglo XX, el mandato único es establecer o mantener el valor de la moneda. El Banco Central es el hacedor de política monetaria. La política económica en un esquema económico tiene, en última instancia, tres objetivos: mantener la inflación, crecimiento y empleo. Y cada rol y cada hacedor de política económica, economía fiscal, tributario, social, todos aportan eso. Y el Banco Central aporta desde lo monetario. Uh-huh. Y
aporta desde lo monetario, controlando la cantidad de dinero para no generar inflación, porque, curiosamente, si generas inflación, se te deteriora el poder adquisitivo y tenés que crear más dinero, y es el famoso círculo vicioso o el famoso fenómeno monetario de la inflación. Entonces, hoy por hoy lo que se dice es, el Banco Central tiene que tener una sola tarea: controlar el valor de la moneda. Y para ello tiene instrumentos. Los instrumentos son la tasa de interés, los encajes. Fíjate vos que los encajes son aquellos requerimientos de reserva que el Banco Central le hace a los bancos comerciales sobre los depósitos que llegan. Entonces, con eso puede monitorear la cantidad de dinero que existe en la economía. Entonces, le está dando esa tarea principal, y es muy importante porque en la reforma del 2012 al Banco Central se le otorgó un montón de tareas que a veces desde un punto de vista un poco lejano pueden parecer loables, como propender a la equidad social, propender al desarrollo económico, propender al pleno empleo, brindar créditos. Y el Banco Central es el banco de los bancos, es el regulador del sistema financiero y no sabe dar préstamos a los particulares. Claro. El banco negocia, transacciona con otros bancos, con los bancos comerciales, que a su vez transaccionan con nosotros, los privados. Entonces se les tiró un montón de tareas para los cuales no tenían los instrumentos. Y, seamos sinceros, pero no solo le pasó al Banco Central de Argentina, porque en toda la región hubo muchísima inflación. Ninguno de los bancos centrales de la región, excepto el de Chile, pudo cumplir desde su creación con el mandato único de mantener el valor de la moneda. Por eso hoy el decir eso es una buena señal, es volver como a las bases del Banco Central, diciéndole, bueno, como dicen los americanos, you have one job, vos tenés una sola tarea, encárgate de esto, no te voy a pedir otra cosa. Bien. Bueno, con este tema de mandato único creo que se está volviendo al modelo de 2012, ¿verdad? Con esto también y cómo se había gestado la anterior Carta Orgánica. Exactamente, la anterior al del 2012 era una buena carta orgánica, particularmente en cuanto a las elecciones del presidente del Banco Central, a cómo interactúa el Banco Central para con el gobierno, y era una buena carta orgánica, y bueno, se está tomando las bases. Bien, ahora el hecho de ofrecer la independencia institucional y la conformación del directorio, ¿puede cambiar en algo la forma de trabajo? Porque al menos en esta gestión, fue como un resorte el tema del directorio del Banco Central, y fueron quienes el presidente ponía, digamos, y hubo bastantes cambios, y también el rol que tiene el ministro de Economía o la injerencia que puede llegar a tener en el directorio. Ahí das en la tecla, Daniel. Voy a hacer un pequeño corchete. Hay un gran economista que se llama Alex Kuckerman, que estudia las independencias de los bancos centrales. Acá en nuestra universidad hay un gran profesor de teoría monetaria que construyó el índice de independencia de los bancos centrales, particularmente para Argentina, Eugenio Martínez. Le mando un saludo a Eugenio si nos está escuchando. Es un gran profesor de teoría monetaria con el que trabajo hace muchos años, y en ese índice de rotación lo que mide es cuántos presidentes tuvo el Banco Central en su existencia, siendo que la Carta Orgánica del Banco Central, la primera, la segunda, la del 2012 también, dice que el presidente del Banco Central tiene que estar 6 años en su cargo, de manera tal que extienda el cargo gubernamental del presidente. El Banco Central tiene 91 años y tuvo alrededor de 67 presidentes. Es decir, cada presidente que llega con su presidente del Banco Central. Lo trae como un funcionario más. Lo tiene en promedio 1 año y medio. Este es el índice de rotación de los presidentes, 1.57, si mal no recuerdo, en Argentina. Y después se pelea, lo expulsa y trae otro. Y así sucesivamente. Con lo cual, la relación que tiene el mandatario gubernamental, el político, con el presidente del Banco Central, siempre ha sido espuria. Y eso se traduce en baja de confiabilidad. Porque vos decís, bueno, ¿cómo va a ser el Banco Central para hacer política monetaria independiente si es un empleado del presidente de la nación o es un empleado del ministro de Economía? Entonces no te creo que no vayas a ir siempre. Ojo, ¿no? Una cosa es coordinar la política económica para propender a menor desempleo, mayor crecimiento, menor inflación, y otra cosa es hacer lo que te dice el mandatario de turno. Durante muchísimos años lo que sucedió es que, como
el gobierno no encontraba financiamiento, el gobierno con el Tesoro, por el déficit fiscal, necesitaba financiar, no podía salir al mercado internacional porque habíamos entrado en default, no teníamos acceso al mercado, la gente no nos quería comprar, ningún individuo. ¿Qué es lo que hacía el Tesoro? Se daba vuelta y le encajaba los bonos de deuda al Banco Central. Y el Banco Central a cambio emitía dinero, porque el Banco Central tiene un balance. Si le entra un derecho, tiene que emitir un pasivo, que es el dinero. Eso es lo que hoy está prohibido. Está prohibido que el gobierno mire y diga, che, nadie me quiere aceptar a esto. Y peor aún, el saneamiento del Banco Central, que fue la primer parte de la administración de Caputo y Bausili, lo que hacía era reevaluar los títulos públicos de deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno se levantaba y decía, bueno, necesito financiar 100. ¿Quién me quiere comprar a 100 este papel? Y hay algo que se llama la paridad de los bonos. Vos decís, bueno, acá vale 100, pero como vos defaulteaste 4 veces, tenés un riesgo país de 1.200, yo te lo compro, pero no te lo compro a 100. Te lo compro a 70, te lo descuento, te lo compro a 60. Eso es lo que decía el mercado. Y el gobierno lo que hacía, de una manera muy perjudicial, se daba vuelta al Banco Central y le decía, vos me lo tenés que comprar a 100. Por eso decían que el Banco Central estaba lleno de papelitos de colores, entre comillas, porque en realidad esos títulos de deuda no valían la paridad. Y bueno, fíjate, esa relación tan espuria, tan maliciosa, sucede cuando el presidente del Banco Central no se puede parar y decir, no, discúlpame, no te puedo comprar eso porque atenta contra mi labor, que es mantener el valor de la moneda. Tenés el caso extremo, que era, hasta que se jubiló hace poco, de Jerome Powell con Trump, que hasta públicamente se peleaban, y Trump decía, está muy alta la tasa de interés, está muy alta la tasa de interés, y Powell salía con cara de piedra diciendo, la tasa de interés no se va a modificar. Exacto, y fíjate, el país, uno de los países más poderosos del mundo, pero bueno, ahí marca lo que es la independencia. Exacto. Termino con esto y perdón si es unanimidad lo que te voy a preguntar, pero cuando se habla de gestionar el valor de la moneda, esto también puede entenderse como poner en valor el peso que ha venido tan caído en el último tiempo y tan alejado del dólar, del euro. ¿Es un proyecto, es una política que podría permitir revalorizar el peso argentino? Qué buen punto de vista. La verdad que no lo había pensado, porque hoy por hoy se está hablando más de que la economía está tendiendo a ser una economía bimonetaria, donde los individuos ya no solamente piensen al dólar como resguardo de valor. Vos cuando te asustás, cuando se viene un proceso eleccionario, lo primero que haces es comprar dólares por si acaso, pero no estamos utilizando el dólar como moneda de intercambio, excepto en determinados bienes muy grandes. El famoso dicho que dice, te compras un televisor en cuotas, pero una casa de contado y en dólares, porque estás siempre buscando el resguardo de valor. Ahora gran parte de la idea del bimonetarismo en esta administración es que los individuos utilicen dólares para comprar bienes comunes, bienes que transaccionalmente es habitual de utilizar. Sin embargo, es cierto lo que decís, Daniel, porque la confianza y la credibilidad hacen a fortalecer el valor de la moneda. Y lo que se está tratando de hacer, ahora razonando un poquito contigo, es hacer que los individuos se desprendan de dólares y comiencen a utilizar pesos. El sistema financiero necesita los dólares, los famosos 170.000 millones de dólares que están en alguna parte, y también necesita que los individuos comiencen a utilizar pesos para que se mueva la rueda del consumo, etcétera. Perfecto. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por estos aportes. Vamos a recordar también desde el instituto, ahora que ya empezamos a trabajar nuevamente de manera continua, luego del receso, cómo está trabajando el instituto, en qué temas se están abordando y en el Consejo Profesional. Bien, vamos por el Consejo. En el Consejo acabamos de sacar en el CICES, Centro de Investigación en Ciencias Económicas, acabamos de sacar hace un par de días una especie de raconto de indicadores del primer semestre, como para evaluar cómo nos fue en el primer semestre en la economía, casi algo que se charla mucho, que cómo puede ser que el consumo haya aumentado, pero que la micro no lo está viendo, que se hayan destruido un montón de empleos, pero tenés exportaciones récord. Entonces tenés toda este gran concepto que inventó Claudio Zukovicki, este gran economista y financista, el famosa economía en K, porque hay sectores que suben y sectores que bajan,
y eso se está viendo mucho, y eso es lo que queremos analizar con números, poner en números cuáles son los sectores que les está yendo mal y que creemos que les va a seguir yendo mal por un tiempo, y cuáles sectores van a despegar. Lamentablemente, en el primer caso, los que le van muy mal son los sectores de mayor absorción de empleo, por ello es que tenemos un problema en el empleo. Mientras que en el otro lado son sectores intensamente utilizables de capital, por eso tenemos grandes inversiones y grandes desembolsos de dólares, los famosos RIGI, etc. Y en el instituto estamos con un envión grande estudiando temas de economía y minería. Hace un par de días hicimos presentaciones, estamos subiendo informes en IE-UNSA en nuestras redes, trabajando un poquitito acerca de cómo creemos nosotros que está impactando en el corto plazo la actividad minera en general y en particular en distintos sectores, en el empleo por supuesto, pero también en las exportaciones de Salta, en la tributación. Estamos viendo que ahora que muchos proyectos están pasando de la etapa de construcción, de exploración, a la etapa de producción, se va a venir un envión canónico, en el sentido de los cánones que están tributando, bastante grande. Entonces queremos comenzar a estudiar, bueno, ¿y qué hacen los hacedores de política? ¿Qué hacen los gobiernos locales con ese dinero extra? Entonces estamos como diseñando todo un esquema tributario. Y ya que estamos, hago la publicidad del programa del lunes. Por supuesto. Economía en Perspectiva vuelve este lunes de 15 a 16 horas acá por Radio UNSA, y este lunes vamos a traer a un gran colaborador de nosotros que es secretario técnico del Instituto de Investigaciones Económicas, Walter Campero. Walter trabaja en temas de finanzas, economía y finanzas, porque por lo general los economistas sabemos relativamente de economía, pero sabemos poco de finanzas, y está bueno que alguien de nuestro grupo se haya dedicado a las finanzas. Entonces hoy el lunes nos va a charlar un poquitito de qué es este otro bono que lanzó el gobierno, el AO27, el AO28, el 29, para qué lo largó, el riesgo país, cómo impacta en la tasa de interés, los créditos, la tasa de inflación, las perspectivas hasta diciembre. Entonces vamos a ver un poquitito ahí de qué son las cauciones, si te conviene plazo fijo, ¿no? Eso te iba a decir. Y dame un changüí de cómo hago más plata. Exactamente, cómo te cubrís, ¿Qué a es lo dónde que más tenés más rentabilidad. Es rentable, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que tenemos una muy buena invitación, Gastón. Gracias, como siempre, ¿eh? Buen fin de